Tenemos ya, parece, conectado nuestro invitado especial con nosotros y creo que este tema de qué pasa con los jugadores, por qué no funcionan en el Junior o en cualquier equipo colombiano y después se convierten en estrellas en otra parte, es muy relevante a algunos temas que vamos a hablar con él. Él es doctor Héctor Mateos, dirigente de Patriotas, barranquillero. Y bueno, mucha gente está hablando de Patriotas por la venta de John Arias, que está a punto de confirmarse, parece ser, a Wolverhampton Wanderers, los Wolves, conocido como los Bulls, allá en la Premier League. Y bueno, la razón que la gente está hablando tanto de Patriotas es porque Patriotas tiene el 50% de los derechos de John Arias, entonces parece que van a recibir cerca de los 10 millones de euros, una de las grandes ventas en la historia del fútbol colombiano. Yo estaba mirando esta mañana la lista de las grandes ventas y uno solo ve realmente 3 clubes en esa lista. Uno ve Nacional, Cali y el Junior. Y ahora con lo que se está concretando entre Fluminense, Patriotas y Wolverhampton, estamos viendo a Patriotas meterse en esa lista. Doctor Mateos, ¿nos escuchas? ¿Estás conectado con nosotros? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mateo. Un gusto saludarte a ti y a todos los panelistas allí. Un saludo especial al profesor José Marenco. Tenía días que estaba, gran amigo. Sí, aquí yo sé que son compañeros de grupos de WhatsApp, ¿no? Oye, qué sorpresa. Bueno, no te creía. Está un poquito gordo. Él a veces no me para mucha bola, pero yo sí le paro bola a él y lo tengo bastante. Soy fans del profesor José Marenco. Ah, ok, wow. Y te dice Muchas profesor, gracias. te dice profesor. Yo sé que ustedes comparten chats de WhatsApp. Sí, he partido varios chats con José. Hace muchos años nos conocimos con Abel, precisamente, allí en el programa, hace ya muchos años. No tanto, ¿verdad, José? No tantos años tampoco. Unos cuantos años, pero no tantos años. Unos pocos años. Unos cuantos más. Oye, bueno, doctor Mateos, gracias por estar aquí con nosotros en Satélite. Estábamos hablando de un tema que conecta con el que vamos a tocar, el de John Arias, pero ¿por qué crees que los jugadores colombianos a veces no funcionan aquí en la liga y después van al exterior? Como es el caso de los dos ex juniors que acabamos de mencionar, un Willer Dita y también Nelson de Osa, que ahora, mejor dicho, es la sensación de la liga mexicana. Usualmente lo que usualmente está pasando es que se van muy jóvenes, Mateo, José y todos los oyentes, se van muy jóvenes. Yo creo que se van todavía muy cruditos. Es lo usual. Hay algunos que se van un poco mayores, pero pienso que pasa por allí. Todavía está muy joven. Mira lo que está pasando con Jordan Barrera. Se va muy jovencito. Apenas alcanzó a jugar unos muy pocos partidos en Junior. Entonces alcanzan una madurez en esos equipos en el exterior. Que entre otras cosas, y para nadie es un secreto, en la mayoría de los casos tienen mucho mejor organizaciones y instalaciones, equipos técnicos. Bueno, tienen usualmente esos equipos, ni qué hablar en Europa o en Argentina, Brasil, México. Y yo creo que por allí pasa algo de eso y entonces explotan en esos equipos. Ya les ve uno otro nivel, otras formas a ese tipo de jugadores. Para que me entienda José, que sabe tanto del tema beisbolero, se van apenas Rocky Lee o clase A, y allá de mejor manera. Bueno, interesante eso. Entonces, también por todo lo que envuelve un equipo de fútbol, ¿no? No solo son los partidos, no solo son los entrenamientos, son temas culturales, de formación. Fíjate que nos vimos hace poquito en una charla que estaba dando Bruno Quinteros, algo que organizó Patriotas, lo mencionamos aquí en Satélite, director de captación del Banfield, y él estaba hablando cómo los chicos de Banfield, de la academia, están conviviendo con los jugadores de primer equipo. Desde los 10, 11 años, entrenan, comen y conviven todos en la misma sede, algo que realmente no es lo normal aquí en el fútbol colombiano. Yo creo que eso también tiene que ver, ¿no? Ahí está de presente mucho de lo que estamos hablando. Hay otras formas en estos equipos en el extranjero.
recogen de mejor manera a esos jóvenes talentos, los ponen a convivir con los jugadores profesionales, les dan un trato de otra manera, viven en mejores condiciones alimenticias, de educación, muchas cosas en favor del jugador profesional, y esto hace que por allá ellos tengan un nivel diferente. Eso hace parte también de la diferencia que tenemos en nuestro fútbol con ciertos fútbol de otras latitudes, donde los jugadores son mejor preparados. Realmente aquí lo que hay es silvestre, de manera silvestre, mucho talento al que vienen a buscar. Y fíjate, las necesidades económicas muchas veces de los clubes hacen que estos jugadores se vayan rápido, no se alcanzan a disfrutar. Aquí estamos disfrutando de nuestros talentos cuando de regreso, ya de 35, 38, 40 años, que es lo que estamos viviendo, porque los jugadores se van desde muy jóvenes y casi que no alcanzamos a disfrutarlos aquí. Bueno, sí, y yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de Osa, Julio Comesaña después dio unas declaraciones sobre el jugador. Creo que ya no estaba en la posición de técnico, ya había salido del Junior, y dijo que básicamente que De Osa era un jugador talentoso pero sin formación. Y a lo mejor, aunque esos comentarios hoy en día no se ven bien por todo lo que ha hecho De Osa después de irse de Atlético Nacional, a lo mejor la apreciación de Comesaña en ese momento era cierta, sino que el muchacho se terminó de formar en las instalaciones. De hecho, mostramos aquí en el programa las instalaciones de Monterrey. Por algo son capaces de firmar a un jugador como Sergio Ramos. No solo es por la plata, el jugador se tiene que sentir cómodo y tiene que ver esas instalaciones, una sede seria. Totalmente, así es. El jugador de fútbol es un ser humano que se agrada o está complacido de desarrollar su carrera deportiva en un ambiente que le agrade, por supuesto que sí. Hablando puntualmente del tema del profesor Julio Comesaña, que me merece el mayor de los respetos, bueno, ya son posiciones muy personales, sí, en ese sentido, de ver de una u otra manera a un jugador. De pronto, yo no soy quien para llevarle la contraria, pero de pronto al calor de los acontecimientos vemos que de pronto Julio no acertó mucho allí en el tema con este muchacho. A él le pareció en ese momento, y seguramente en ese momento no tenía más los conceptos tácticos que tiene hoy en día ese muchacho, o disciplinariamente no sé en qué condiciones estaba. Pero fíjate, en el tiempo ese muchacho ha demostrado unas condiciones bárbaras que tampoco se le vieron mucho en Junior. En Junior se le vieron unos destellos, sí, lo mismo que en Nacional, pero en Junior realmente no se le alcanzó a ver esa dimensión que tiene ese jugador hoy en día, es producto de lo que estamos conversando aquí casualmente. Sí, y a veces yo creo que los técnicos aquí en el fútbol colombiano no están preparados para utilizar un jugador con un perfil tan moderno como el de Nelson de Osa. A veces, no digo que es el caso de Comesaña, pero en otros casos he visto técnicos que están quedados en cuanto a su conocimiento táctico, y eso incide mucho en su apreciación del talento, y por eso el talento tiene que irse a países donde la táctica y el conocimiento sí está más fresco, más actualizado. Y Mateo, a mí me gustaría aprovechar también para hacer una pregunta al doctor Mateo, de pronto de su opinión personal con respecto a esta nueva regla o esta nueva forma de pronto de manejar el fútbol colombiano con respecto a tratar de que los equipos que están en primera tengan obligatoriamente una cierta cantidad de jugadores de menos de 20 años en el equipo de primera, y de pronto también aplicar alguna regla donde tengan que de pronto implementar a esos jugadores dentro del esquema táctico para jugar, porque eso se ha discutido bastante para de pronto el futuro de la liga. De pronto, ¿usted opina que eso puede ser beneficioso o tiene pros y contras? Es un tema que ya se ha dado aquí en el fútbol colombiano, ya eso ha operado en varias oportunidades, no lo han vuelto a plantear. A mí me parece que es muy positivo, siempre me pareció muy acertado eso. Lo ideal es que no fuera una obligación, sino que se tuviera realmente el convencimiento por parte de los clubes profesionales, el darle oportunidad a los jóvenes talentos. Nuestros técnicos, nuestras directivas debieran estar preparadas para eso, porque nosotros al final somos una liga vendedora de jugadores. Toda Sudamérica es así. Mucho más países como Colombia, que no tienen todavía el nivel de Brasil y Argentina. Somos
debiéramos darle esa oportunidad a los jugadores de manera libre, sin que fuera una obligación, pero se ha recomendado y se está estudiando en el seno de la DIMAYOR esa posibilidad que le trae mucho beneficio, pero debe ser muy bien manejada porque en el pasado se terminó haciendo a un lado esa posición, esa opción, en razón de que solo era obligación inscribirlo y ponerlo a jugar. Hasta ahí decía la norma. Entonces lo que sucedía era que el jugador se alineaba y a los 5 minutos, 7 minutos, hubo alguno que lo sacaron al minuto de partido, sacaban al jugador del campo. Imagínate. Había que tenerlo en el campo. Entonces yo creo que debe haber un convencimiento, me parece muy acertado. Habría que mirar bien de qué manera se legisla al respecto, pero debiera sí me parece muy acertado el que vuelvan una obligación el tener jugadores de menores de 20 años en las nóminas de cada equipo, en cada alineación. Bueno, antes de entrar en el tema del día, que ha llamado mucho la atención la venta de John Arias, pero le quería hacer una pregunta sobre lo de Junior. No sé si puedes contestar, porque bueno, estás hablando de otro club, de otra negociación, pero muchos hinchas se quedaron inconformes con quizás los números que se mencionaron sobre Jordan Barrera. Algunos querían que Jordan se quedara un poquito más y después se vendiera por un precio mayor y todo esto. Y eso está, hay gente que critica eso de los hinchas porque están diciendo que están imaginándose o haciendo decisiones o criticando decisiones con plata ajena, pero fíjate que en el deporte americano eso es muy normal. La gente analiza cómo está construida el roster, por ejemplo, de un equipo de béisbol, cómo se está usando la plata. Y a mí me parece eso muy normal. Pero ¿piensas, doctor Mateos, que la venta de Jordan Barrera y los números que se han reportado a la prensa, crees que fue un buen negocio para el Junior? De verdad, Mateo, me queda difícil opinar y okay. Soy muy respetuoso Claro. de los club, mucho más el Junior, que me merece todo el respeto. Ellos saben, en su real saber y entender, sabrán por qué lo hicieron. Se va muy joven, es lo único que puedo decir, ya lo habíamos contestado aquí, se va muy joven en los jugadores, hay necesidades económicas y los jugadores también, ellos mismos también quieren por su futuro muy rápidamente ir resolviendo situaciones económicas, y yo me imagino que ese muchacho estaba muy ávido de viajar al extranjero, de empezar a consagrarse. Claro. Entonces es como una dualidad allí entre algunas necesidades del equipo y la del jugador, una buena oportunidad y bueno, me imagino que la gente del Junior en su real entender consideró que era el momento y es absolutamente respetable. Claro, y yo la verdad tomo la posición, aunque me hubiese gustado verlo más, que fue un buen negocio, porque comparando con los antecedentes, como he mencionado anteriormente, si tú miras, por ejemplo, en qué se vendió Yasser Asprilla al Wafer, ya Asprilla había jugado varios semestres de primera división, ya había debutado en la Selección Colombia y lo vendieron por 3 millones. Y el Junior lo vende a Jordan Barrera por más, conservando un porcentaje de los derechos. Algunos dicen 10, otros dicen 20, pero lo que fuera. Y realmente nunca fue titular fijo en el equipo. Entonces me parece un buen negocio. Pero bueno, hablando de John Arias, ¿se puede hablar de algunos detalles de eso o hay que esperar que sea oficial para dar unas declaraciones? No te quiero poner en una posición incómoda, doctor Mateo. John hace parte de lo que estamos hablando, pero sí. Un muchacho con muchas condiciones, que cuando arrancó hubo algunas posibilidades de que se hubiera ido al extranjero también muy joven, pero se guardó un margen de espera allí. Y bueno, la historia en parte de John, la que yo he vivido, es que yo pertenecía a las huestes de Patriotas inferiores. Yo en esa época estaba en Llaneros, era presidente de Llaneros, y en un acuerdo con César Guzmán, propietario de Patriotas, nos prestó ese jugador, año 2017, si mal no estoy, 18. Nosotros solicitamos, vimos las muy buenas condiciones de este jugador y nos lo llevamos a Llaneros, donde él debutó profesionalmente, jugó todo el año con nosotros. Por eso mi vínculo con John desde hace tanto tiempo. Sí, porque fuiste presidente de Llaneros, también para que la gente que nos esté escuchando
entiende esa parte. Has estado en Patriotas y en Llaneros, los dos equipos. Sí, yo me inicié en Llaneros. Yo realmente entré al fútbol profesional en Llaneros, en el que estuve durante un largo tiempo presidiendo ahí el equipo como presidente. Tenía tuve una participación ahí mucho tiempo, y teníamos ahí, éramos accionistas de ese equipo. Allá duramos un muy buen tiempo. Después se negoció el equipo, casualmente con la gente de Patriotas, y por eso nuestra relación, teníamos una muy estrecha relación, por eso nos prestaron en aquel entonces. Quien llegó a Llaneros, allá debutó, estuvo un año, de ahí arrancó su carrera profesional, volvió a Patriotas, ya como titular en Patriotas, debutó con nosotros muy joven, 18 años, 19 años, bueno, ni tan joven, bueno, 18, 19, después fue a Patriotas, de Patriotas se lo prestaron a la América de Cali, donde fue campeón del fútbol colombiano. No era riguroso titular, después fue a Santa Fe y de Santa Fe lo compró Fluminense. Cuando se lo lleva a Fluminense, se hace una negociación en la que Patriotas se reserva el 50% del pase, y Fluminense se queda con el 50%, le hace contrato y inicia todo esa carrera que ha llevado allá en Fluminense con tanto éxito hasta lo del día de hoy. Se ha demorado mucho tiempo allá, pienso yo, porque le ha ido muy bien, es muy querido por la afición, jugador estelar del equipo, referente, y ha habido varias oportunidades en que se ha hablado de posibles ventas y el mismo jugador ha sido muy cauto, ha manejado, ha querido quedarse en Fluminense. Hubo otro par de oportunidades muy serias de haberse ido a Europa, a Rusia, hubo algún pedido de Rusia en alguna época, en Inglaterra también, en algún equipo árabe, pero él prefirió quedarse allí y madurar un poco más. Es muy bien tratado allá, tengo entendido que gana muy bien, es de los mejores pagos del equipo. Entonces hasta ahora, fíjate, ya hasta sus casi 28 años que tiene John hoy en día, es cuando parece ser que por fin se va a dar la posible negociación con el equipo inglés. Bueno, a mí me asalta una pregunta, es un barranquillero, un costeño, ¿cómo cayó en Llanero, que queda allá lejísimo, en Villavicencio? Y en Tunja. Y en Tunja, ¿dónde está la conexión? ¿Cómo se produjo eso? Yo, José, con mi saludo nuevamente, viví muchos años en Bogotá. Yo me fui, yo soy abogado y ejercí mi carrera ya muchos años, entonces vivía en Bogotá. Estando en Bogotá, trabajaba para una compañía, Pacific Rubiales, no sé si recuerdan. Ah, claro. Trabajaba con ellos. Pacific tenía un vínculo con Llaneros, en razón de que los directivos de Pacific, muy cercanos a mí, inclusive compañeros acá del colegio, se graduaron conmigo acá en el Cervantes de Barranquilla. Entonces teníamos una muy buena relación, sabían que yo era como un gomoso del fútbol, que me gustaba mucho el tema, y terminé como delegado allá, como directivo de ese equipo en Villavicencio, que tenía Pacific. Yo trabajando en Bogotá, Pacific patrocinaba a Llaneros, tenía sus campos petroleros allá en el llano. Entonces terminé como directivo y después pasé a ser el presidente del club, y ahí estuvimos un muy buen tiempo en Llaneros. Ese es mi vínculo con Llaneros. Ya después lo de Patriotas es en razón de que hago parte de la DIMAYOR, entonces conozco muchos presidentes, de este amigo en particular, César Guzmán, nos hacemos muy buenos amigos, una estrecha relación muy cercanos, somos muy buenos amigos. Entonces ahí mi vínculo con Patriotas, cuando ya yo salgo de Llaneros, que se vende el club y tal, paso a ser parte de la directiva de Patriotas. Inclusive estuve de presidente en un par de oportunidades de Patriotas de Tunja, por mi muy buena relación con César Guzmán, que es el propietario de Patriotas. Más o menos por eso mi vínculo en esas ciudades con esos clubes profesionales. Pero no es el caso único, José. Hay varios presidentes costeños. Sí. Maruaniza en Huila, ¿no? Y barranquilleros, ahí está el del Huila. Agustín Rabat fue presidente de Atlético, de Orso Marzo, de Cali. Y bueno, la historia, si nos remontamos más, usted lo sabe muy bien, porque entre otras cosas, mucha gente desconoce que
y yo reconozco en José Marenco una persona que sabe bastante de fútbol. Él a su béisbol y vaina, pero sabe de fútbol bastante. Es verdad, es cierto. Pero yo, la gente lo subestima en ese sentido. Y subestiman mal porque el hombre sabe bastante. Él sabe muy bien que, por ejemplo, Millonarios, hablando de eso, Millonarios es un club que fundó un barranquillero y presidió un barranquillero, el gran equipo de la capital. Fíjate tú. Alfonso Senior, no señor como dicen los cachacos, es señor. Señor, ok. Tío del Chaco Senior. Claro. No, pero fíjate que es que yo a Mateo lo he visto en el estadio de Rentería. Lo he visto ahí observando béisbol. Sí. Hemos comentado juntos béisbol. Transmitido. No, pero digo a él, Mateo. Héctor Mateo. Sí. Okay. Que lo he visto como 2 o 3 veces en el estadio de Rentería. Sí, claro. Claro que sí, José. Yo soy un aficionado, como buen barranquillero. Me encanta el béisbol. No tengo el conocimiento que tiene Marenco ni por allí cercano, pero nos encanta como buen barranquillero. Toda la vida me ha encantado el béisbol. Hemos tenido la posibilidad de ir de asistir mucho a béisbol aquí, la vieja guardia del béisbol profesional de los 80. Hemos podido viajar al exterior, yo me conozco como unos 14 parques en Estados Unidos, que contaba el otro día. 14 parques me conozco, José. Qué bueno. Wow. Qué bueno. No, y también lo vi haciéndole, digamos, creando un grupo de amigos para ir a Gosalsa. Lo escuché una vez. También nos encanta como buen barranquillero también la salsa, que compartimos muchos gustos. El barranquillero es beisbolero, salsero, juniorista, carnavalero. Esa es la esencia, y esa la tenemos muy metida en el corazón, en la piel. Eso no falla si estemos donde estemos. Eso es importante porque yo creo que hay muchos barranquilleros confundidos. Sí, hay muchos barranquilleros confundidos. Sí. Te diría que el béisbol, yo alguna vez discutí con Marenco que si el fútbol más. A mí me preguntaron un deporte, uno de los deportes, el deporte que más me gusta a mí es el béisbol. Así te lo digo yo hoy en día. Bueno. Me parece el rey de los deportes, como se dice, sensacional, pero bueno, el fútbol tiene una connotación más universal y tal, pero eso no quiere decir que no deje de gustarme el béisbol. El boxeo me encanta. En estos días tuve la oportunidad, vino a visitarme, estuvo por aquí el gran Fidel Baza, muy amigos, muy amigos, estaba en estos días aquí en Barranquilla, nos vimos, también nos encantó el boxeo, asistimos a aquella época de cuadrilátero y mucho antes fuimos muchas veces a ver hasta el Suzuki Miranda. Oye, pero doctor Mateos, entonces lo que yo... Así era el barranquillero. Boxeo, salsa, béisbol. Todo lo Caribe. Así es, pero te falta bolito, uñita y trompo y cometa. Pero doctor Mateo, fíjate, lo que te estoy interpretando aquí, leyendo entre líneas o escuchando entre líneas, es que cuando el béisbol tenga el billete que tenga el fútbol, ahí quizás te veremos como dirigente del béisbol, ¿o no? Ojalá, de verdad que estamos muy contentos lo que se ha hecho hasta ahora en el tema de la liga y los que somos beisboleros. Allá me he encontrado con José, él sabe que es así. Sí, claro. Duramos todo el año esperando que llegue el fin de año para ir a ver béisbol. Ahora casualmente voy a Estados Unidos unos días, voy a ver si asisto a un par de partidos por ahí de béisbol, ahora que esté por allá. Bueno, nos avisa, nos manda fotos y videos de la experiencia, pero doctor Mateo, regresando a lo de Arias por un momento, tengo entendido que el Fluminense, como yo creo que ya lo mencionaste, que el Fluminense trató varias veces de negociar con Patriotas para tener el 100% del jugador, ¿no? Y fue una de las razones por la cual él no se vendió anteriormente, porque seguramente Fluminense lo vio como un obstáculo. Ellos querían seguramente cosechar todos los frutos de la venta, o por lo menos una mayoría. No puedo ser tan puntual por motivos obvios, pero sí hay mucho desierto en eso. Las decisiones, cuando hay temas económicos de por medio, claro, suelen ser complejas, y por supuesto cada club tiene sus intereses, ellos muy puntualmente los de ellos, pero sí, ellos en varias oportunidades han pretendido negociar ese 50% que le corresponde al club Patriotas. Ellos y en esta oportunidad que están negociando ahora también están pretendiendo hacerlo de alguna manera. Está el presidente Guzmán muy al pendiente del asunto, a ver cómo termina de desarrollarse esto. Y
y ellos siempre han pretendido quedarse con un 100% del pase. También se habló, como noticia les doy, se habló por parte del Wolverhampton de comprar solamente un 50% del jugador. Fue Sí. una que plantearon. Ok, Entonces, entonces Patriotas podría incluso hasta conservar el 50% aunque él vaya a Wolverhampton. Eso está dentro de las posibilidades. no, esa sí está descartada totalmente. Ok. Está descartada totalmente porque ellos no van a hacernos un negocio a nosotros, entre comillas. De otras cosas, el margen Ya, de acción ya de John no es muy alto por su edad. John tiene 28 claro. años, entonces ya tú sabes que a esa edad el jugador cada vez, en la medida que va teniendo más edad, usualmente va teniendo un menos valor. O sea, Eh, podrían comprar el 50% de Fluminense más bien. Ah, si él no, va, perdón, de ustedes. sí, ellos han Ok, pretendido negociar ese 50% de nosotros, pero ok, ellos querían comprar el Wolverhampton, querían comprar, se habló de comprar el 50% del pase total. ok. Vale la pena, valdría decir que si se negociara así, si se hubiera hecho así, a Patriotas le correspondería un Ya, 25% la mitad de ese 50 o ya, sea, de lo que costaría. Pero bueno, esas son negociaciones que entendido. no quiero meterme en eso para no interferir y no dañar nada, pero yo creo que está muy cercana la posibilidad de que John finalmente se vaya a Europa. Yo creo que no puede darle más espera al asunto por su edad y por un muy buen momento que está viviendo, que hay que aprovecharlo porque sabes que en el fútbol, en el deporte, no está escriturada la salud ni el momento deportivo. Él está en un muy buen momento, está bien físicamente. Creo que es el momento de hacerlo y ya veremos al final de la negociación. Esperamos que nos vaya económicamente bien en esta negociación. Dinero que le caería muy bien al club como tal. Por una cantidad de cosas. Entre otras cosas, Patriotas, como no se conoce mucho aquí, tiene una sede muy importante en Tunja, una sede muy bonita, muy bonita. Creo que muy pocos clubes en Colombia tienen una sede como esta. Les haré llegar unas imágenes Nos de la, encantaría. de la sede deportiva que tiene el equipo. Tenemos un hotel tiene 20 habitaciones que se construyeron, dos canchas muy grandes, en una zona muy, muy hermosa allá de Boyacá. Los paisajes allá y la naturaleza allá es muy, muy, muy bonita Bueno, hay que y tenemos visitar. una sede muy, muy importante allá. Hay que visitar. Bueno, una última pregunta. Quedaron varias para la próxima vez, pero una más sobre John. No tanto sobre las negociaciones, porque ya creo que nos has compartido bastante y no, no quiero complicar las negociaciones, pero doctor Mateo, sobre Arias cuando lo venden inicialmente al Fluminense y conservan ese 50%. Como bien dijiste, él estuvo en el América campeón, pero no fue titular. Estuvo en Santa Fe, pero no es que... O sea, la gente no veía en John Arias en Santa Fe el John Arias que vemos ahora en Fluminense y con la Selección Colombia. ¿Qué vio Patriotas en él para tomar esa decisión de conservar el 50% cuando se va inicialmente a Fluminense? Nosotros siempre tuvimos un convencimiento de ese jugador. No voy a pecar de modesto porque fíjate que casualmente les comentaba que yo estaba en Llaneros y fui de los Ajá. más que y debutó allá con nosotros. Tenía una excelente condición, John. Pues hasta ahí lo veíamos. Ha ido mejorando, ha ido desarrollándose de mucha mejor manera. Era un jugador con un físico bien importante, muy bien desarrollado, muy fuerte mentalmente, un chico muy fuerte también mentalmente, mucha técnica. Entonces era un jugador que nos parecía, él es chocuano, Sí, Keep Dot. nos parecía un jugador bastante interesante siempre. Y bueno, cuando ya estuvo en el equipo jugando, ese año que estuvo en Llaneros la rompió, le fue muy bien, muy, muy bien. Era muy bien, muy observado por los técnicos y por los expertos en el tema. Se le veían muy buenas formas y después en Patriotas lo corroboró de muy buena forma. Tan es así que el América de Cali se lo lleva. Tulio viene por el negocio y habla con César Guzmán, él se vaya al equipo y quedan campeones, él alternaba allí, pero ya se le veían muy buenas condiciones. A John pasó que no, pienso yo que hubo una época en la que no sabían dónde ubicarlo bien. Mm, Y como él era lo que normalmente se llama un volante creativo, pero como eso se ha ido perdiendo en el fútbol, lo ubicaban como un extremo, como está jugando ahora, cortando
teniendo la posibilidad de jugar por fuera o cortar hacia adentro. Y bueno, en estos equipos se fue desarrollando de mucha mejor manera eso. Fíjate que el profesor Lorenzo lo observó de muy buena manera y hoy es un titular inamovible de la Selección Colombia, donde también le ha ido muy bien a John. Y ahora ni qué decir en el Fluminense, donde lo han explotado de esta manera. Es un jugador con un muy buen talento, de unos recorridos largos y cortos también, con mucha potencia, con mucha visión de campo y con gol. No es un goleador, pero tiene gol también. Sí, no, él consistentemente mete goles, o sea, tiene en los dobles dígitos goles y asistencia, entonces muy rendidor. Bueno, muchas gracias, doctor Mateos, por el tiempo. Nos tenemos que ir, lastimosamente quedaron por fuera los oyentes. Por este tema tuvimos que aprovechar el tiempo para hablar de este fichaje histórico. Si se puede concretar, Dios mediante, quedaría Patriotas en una lista de ventas históricas que hasta ahora solo han incluido clubes como Atlético Nacional, el Cali y el Junior, como mencionamos previamente. Y bueno, Sí. Felicitaciones a ustedes si se puede concretar, doctor Mateos. Sí, así es. Dios mediante que se pueda hacer por beneficio primero del jugador, por supuesto, y por supuesto del club también y de nuestra selección. Y qué bueno que jóvenes talentos colombianos puedan tener esta posibilidad de irse a un fútbol tan importante como el inglés. Y bueno, se seguirá en la brega. De eso se trata mucho los que estamos metidos en este mundo del fútbol, en sacar muy buenos jugadores para nuestra selección, para nuestros clubes y para el mundo.